está con nosotros, un gustazo. Esta vez no por Zoom, sino acá de carne y hueso, acá presencial, a pocos metros de nosotros, Vanessa Elías, licenciada en Psicología. Hola, Vane, ¿cómo va? Hola, Coco. ¿Cómo estás? Bienvenida. Welcome to Canaria. Desde Buenos Aires, aquí. Es para que la gente sepa que no soy inteligencia artificial. Total. Claro. No soy un avatar puesto ahí. Claro, nos encanta tenerte en el estudio, así que súper bienvenida. Y a mí Vane, estar acá con usted. Hablamos de herida emocional y más de uno tendrá como una gráfica así en la cabeza de un corazón con un cuchillo clavado, así, ¿no? ¿Qué es una herida emocional? Tan dramático, Coco, como me gusta. ¿Por qué lo habrá hecho así? ¿Por qué lo habrá graficado de esa manera? ¿Por qué es leonino? Ya va, si entramos ahí, nos salimos más allá. Astrología. Bueno, a mí es un tema que me fascina. Yo creo que es muy interesante tener en cuenta, y un poco siempre en este espacio hemos habilitado, ¿no?, profundizar sobre estos temas que nos invitan a ver la importancia de lo simbólico y de la herencia que tiene que ver con nuestra historia colectiva y subjetiva, además de la herencia genética, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Entonces, la herida emocional en general tiene que ver con esa raíz, ¿no?, que alimenta nuestro árbol y que durante muchísimas generaciones no tuvimos la posibilidad de detenernos a profundizar ahí, a dialogar al respecto y a repararla, porque bueno, los tiempos eran otros, las dinámicas vinculares y de vida eran otras. Sí. Y lo emocional, sobre todo en la cultura occidental, y vale aclarar porque la cultura oriental por ahí ha tenido otra historia respecto del lugar que se le da a la educación emocional. Pero en Occidente ha sido un lugar relegado a tal punto que yo en particular, por ejemplo, durante la pandemia, hablé mucho de la enorme deuda que tenían los estados del mundo, de Occidente, con la salud emocional de las personas, ¿no? Entonces, bueno, la herida emocional tiene que ver también con esto, con que cuando nos vimos frente a situaciones extremas, nos encontramos sin recursos. Los recursos están, pero no nos han enseñado nunca cómo buscarlos, cómo encontrarlos y cómo ponerlos a disposición. Y muchas veces uno dice, ¿dónde están esos recursos? Porque, viste, cuando uno se habla y dice, bueno, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo cierro esta herida? ¿No? ¿Dónde están esos recursos y esas herramientas? Uno por allí lo que primero tiende a pensar es, no las tengo, o necesito que alguien me las haga ver o me ayude, ¿no? Uno enseguida tiende a pensar que no podés solo, que no están con vos. A veces, ¿sabés que a mí me gusta muchísimo esa frase que acabas de decir? Es una de mis frases de cajón, ¿no? Porque me gusta jugar con el lenguaje, es a lo que me dedico además. Yo creo que podemos solos, pero no necesariamente tenemos que querer solos. Está bueno no querer solo. ¿Por qué tengo que sanar en soledad, no? Somos una especie social. Por excelencia somos sociales, somos seres sociales. Necesitamos del otro para alimentarnos álmicamente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Entonces, creo que poder asumir que no quiero solo ya es un paso a la sanación, porque me permite relajar, no tener esa vara y ese mandato, ¿no?, de tener que. Es que encima, no sé si compartís, pero es algo muchas veces suele ser algo tan íntimo, tan personal, que tendés, me parece, tendemos como seres humanos a cerrarnos y a decir, no, tengo que resolver esto mío solo, porque probablemente sea de tu fibra más íntima, de una cuestión interna familiar, de algo privado, de algo doloroso. Entonces, ¿no? Es como que cuesta ese abrir y decir, ya sea para con un otro, un amigo, un par o un profesional, de decir, necesito ayuda. Pero todo esto, a mí no me queda claro todavía qué es una herida emocional, si es un trauma. Claro, ¿cómo la identificamos? Claro. ¿No? ¿Cómo identificar? No necesariamente un trauma. Me parece muy interesante eso, porque el trauma, digamos, se hace un uso del lenguaje por ahí muy liviano, ¿no? Con todos estos términos. Y un trauma tiene otra contundencia. En general es una respuesta a un hecho puntual que vivimos, que tiene
una impronta muy de shock, ¿no? O sea, que es inesperado por lo general, puede ser sostenido en el tiempo, pero lo que hace es imponerse. De alguna forma nos lleva hasta a desasociarnos de nosotros mismos, ¿no? Y se inscribe como trauma, muchas veces opera en que ni siquiera recordemos bien el hecho, pero sí hay un montón de síntomas que se llaman síntomas postraumáticos que están asociados a ese hecho puntual. En cambio, una herida emocional puede ser algo que ni siquiera sintomatizo, pero que se expresa, por ejemplo, en un modo de vincularme, en un miedo quizás que tengo, pero que no llega a ser sintomático, pero que me genera una resistencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, ponerle títulos a una relación, ¿sí? Que pasa un montón, ¿no? Y es como hasta la orden del día, ¿no? Sí. Y cuando lo trabajamos terapéuticamente, en general subyace un miedo. Digo, cuando caen todos los velos de la pose en la que solemos ponernos, ¿no? Sí. Mucho más cuando ya tenemos cierta edad. Yo estoy como majo 17, 18, ahora, si no llego a la de mago, pero bueno, cuando ya tenemos cierta edad nos pasa esto que... hay un montón de expresiones que se resisten a nivel, ¿no?, vincular y afectivo, en donde podemos ver que subyacen quizás miedos que van a ser muy posiblemente una respuesta a heridas que podemos encontrar en el linaje, pero que posiblemente no se hablaron, ¿sí? Okay. Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces, por ejemplo, ¿y por qué te digo no se hablaron? Porque a veces es un prejuicio propio, o sea, a veces es una interpretación. Entonces yo interpreto que mi mamá se quiso separar siempre, pero no tuvo las agallas para hacerlo. Quizás no fue así, nunca me atreví a hablarlo con mi madre. Entonces yo asumo que es así y muy posiblemente tengo miedo de casarme, por ejemplo. Entonces cuando aparece una especie de formalización a través de la palabra, que es esto de ponerle un título, empiezo a boicotear algo que está bueno porque lo asocio con esa herida del linaje. ¿Se entiende? Como para dar un ejemplo. No está mal, escuchándote, no hablar de esas cuestiones en el suponer, porque hay un montón de cosas. Viste que hay todavía, digo, chicos, en nuestras familias, esas cosas no se hablan, o a mamá le molesta, o a papá le molesta, o a aquella tercera en discordia, no sé, digo, por citar un ejemplo, ¿no? Hay un montón de cosas que no se hablan, y justamente por no abrir ahí, y tal vez abriendo ahí, uno puede, ¿no?, sanar un montón de otras cuestiones, o entender un montón de cuestiones y no suponer tanto, ¿no? No dar por hecho. Es que esa es la herramienta primordial. No es fácil abrir ciertas puertitas, ¿no? Claro, está claro. Sí. Por ahí están los prejuicios también, te lo decía recién. No, o sea, claro. No es que a papá por ahí no le guste, sino que bueno, uno por ahí tiene el prejuicio y no se anima a preguntar. Son temas por ahí muy delicados, ¿no? Lo que pueden generar este tipo de heridas emocionales. Sí, totalmente. Y yo no lo pondría en términos de está bien o mal. Yo más bien lo que diría es, tenemos ahí una herramienta a disposición. El diálogo es la mayor herramienta que tenemos. Es lo más ordenador, si sabemos utilizarlo. O sea, el diálogo es saber poner el lenguaje al servicio del encuentro, ¿no? Del vínculo. Entonces, si yo el lenguaje, porque el lenguaje lo tenemos incorporado, hablar hablamos, ¿sí? Pero no siempre somos capaces de ponerlo al servicio de... Es que es re difícil, Van. Bueno, que sí, perdón, pero yo acá me siento en terapia. Hablemos. A ver, acá me voy a sentar un segundito. Es muy difícil, Vane. Bueno, te amo y te sigo y comparto al 100. Pasa que, viste, en la práctica te debe pasar con tus pacientes que... Ay, qué difícil, que es abrir ciertas cuestiones y charlar y a poner en palabras dolores. Claro, tiene que ver con lo que decías recién, o sea, tiene que ver con que en realidad venimos más del tabú que de la habilitación del diálogo. Entonces no sabemos cómo dialogar. ¿Y qué pasa cuando te encontrás con alguien que no quiere abrir esa puerta, que no está dispuesto a ese diálogo, porque también le causa dolor, porque no quiere remover, y vos decís, pero yo necesito... ¿Qué haces cuando te encontrás del otro lado de eso? Ahí me sumo un poquito en eso para ver qué pasa si yo quiero conocer mi pasado y no tengo por dónde ir, digamos. No tengo una mamá, un papá que se sienten y me digan, sí, mira, pasó esto, esto y esto. Y si esquivan o
¿Cómo hago yo para sanar mi herida emocional sin Pues, conocer mi pasado? Yo creo que igual, yo siempre digo, bueno, el alma sabe, ¿no? O sea, yo creo que igual hay cosas que no necesitamos preguntar, que las sabemos, que están ahí, nuestra información, porque esta herencia, así como los genes nos traen información, ¿no? En la herencia genética y se expresan, y hay genes que son recesivos, o sea, para quienes no saben que nos están mirando, hay genes dominantes que son los que se expresan hacia afuera físicamente, entonces decís, bueno, mis genes dominantes son el tez más bien oscura, el cabello morocho, ¿no? Soy alta, bueno, esos son genes dominantes. Pero hay genes recesivos, que por ejemplo son los de mi abuela materna, que era rubia, blanca y de ojos claros. Por lo tanto, puedo tener una hija que sea rubia, blanca y de ojos claros, aunque la tenga con un hombre morocho. ¿Se entiende? Sí. Así como eso sucede, y a veces no somos conscientes de que esos genes están ahí, están en las enfermedades también, no solo en las características físicas. De la misma manera, todo lo simbólico, lo álmico, está ahí y podemos acceder. Lo que pasa es que si lo hacemos desde el miedo a conectar con la herida, ahí es donde se garantiza el tabú. Y el tabú es siempre un conflicto. Las sociedades, está probado que, por ejemplo, las culturas que tienen una relación ritual con la muerte, no dramática, ¿sí? Son culturas en donde hay un montón de patologías asociadas al duelo que no se viven, no existen. Sí, me parece espectacular esas culturas, digo, porque la llevan desde... Pero por eso digo que es desde la forma de naturalizarlo, ¿no? O de la forma de que uno lo vive y lo lleva. En ese caso, digo, las culturas estas que llevan o como un festejo o como a la eternidad que se va el ser querido. ¿Cómo hago yo para cambiar esa mentalidad, digo? Hay que seguir ciertos caminos, elegir ciertas terapias. Bueno, yo creo que saber elegir un espacio que me acompañe en esto es fundamental si es que estoy buscando un espacio, ¿sí? Yo no soy psicologista al sentido, yo creo que a cada cual le funciona lo propio, ¿sí? Entonces hay un millón de terapias diversas que a mí me fascinan, desde la astrología, que nos reíamos recién porque Coco siempre nos trae esa posibilidad de ponerlo de ejemplo, hasta el deporte, que lo hemos hablado, o sea, para mí eso... pero sí es muy importante resonar con el espacio porque es lo que me va a permitir apropiármelo, empezar a hacer alquimia ahí. Y también es muy importante tener en cuenta que la mente, no el cerebro, la mente, que es como un ente que nos trasciende individualmente, subjetivamente, está en constante transmutación. Tanto es así que si hacemos, por ejemplo, una mirada a nivel cultural, histórica, decís, bueno, la cultura y la realidad que vivimos hoy posiblemente no tiene nada que ver con la cultura que vivió mi madre, que no es 200 años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en transmutación continua y las formas vinculares son evidentemente diferentes. Total. Y las cosas de las que nos permitimos hablar hoy también son distintas. O sea que ahí, en muy poco tiempo, para lo que es el tiempo de la historia, ¿no? De la humanidad, en muy poco tiempo hemos logrado transformar, transmutar un montón de cosas. Por lo tanto, estamos en ese camino. Y el diálogo ha sido el recurso. ¿Qué fue lo que pasó? Empezamos a hablar de cosas que antes no se hablaba. Empezamos a corrernos de esos lugares de miedo. Total, y bienvenido sea eso, ¿no? También porque vivir con miedo, viste que antes era... Bueno, hay generaciones que, viste, de esto no se habla, esto no se puede hacer, ¿no? Que ni se le ocurra, yo me acuerdo, mira, esto voy a contar, mi padre, que ni se le ocurra venir ese chico a la puerta de casa. Tenía un miedo que apareciera un chico y eso me traumó por muchos años, después se me fue. Ahora no pasa. Ahora me pasó un poquito, pero te quiero decir, no, pero de verdad lo digo, Sí. me acuerdo del papá del chico, que ni se le ocurra aparecer, era un compañito de tenis. ¿Viste? Pero yo era una sonza, te juro por Dios, pero me acuerdo que él se enojaba tanto cuando alguien tocaba el timbre.
en otro lugar, no vivía en Mendoza, era mucho más relajado, viste, con otros tiempos, había, viste, seguridad, las puertas abiertas, los chicos entraban en el barrio, viste, que esa es otra cosa. Y me acuerdo que crecí con ese temor, viste, de que no se le ocurra aparecer a ese desgraciado, un poco más. Entonces era como que, y me quedó, viste, pues ese miedo al otro, a relacionarme con un hombre, en mi caso, viste, me quedó un largo tiempo, tuve que curar eso. Pero por suerte lo curé. ¿O no? Bueno, ¿y qué le decís? Porque de verdad lo digo, esto lo cuento un poco de modo chiste, pero pasa muchísimo. Sigue pasando en las familias hoy. Entonces, ¿cómo haces cuando decís, yo siento que esto no va conmigo? ¿Cómo hago para derribar este miedo que me provoca por ahí mi papá? Llevado a otras historias o a otras situaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se maneja eso? Pero, por ejemplo... Porque pesa lo que te dice tu padre en cierta edad de la vida, en ciertos momentos, cuando te estás formando, ¿viste? Por citar un ejemplo que se puede, como digo, llevar a otros. Pero yo creo que si le mostramos, ¿no? O sea, hay que partir de la base de que si mi papá toma esa actitud es porque evidentemente no está sabiendo gestionar bien el amor, pero el amor está, ¿no? Le importo. Si no, sería un padre ausente. Entonces, creo que basándonos en eso, la posibilidad del diálogo tiene que partir de ahí, de, pa, yo sé cuánto me amás, pero me genera muchísimo miedo que hagas esto y es algo que yo no estoy pudiendo tramitar. Miedo barra inseguridad, ¿viste? Cómo claro, es increíble porque tal cual, te genera inseguridad en tu desempeño, en tu sí, y también es poder mostrarle esto, que es que partimos de la base de que él jamás tendría la intención de generarme un miedo, un trauma o una inseguridad, ¿no? Entonces, cuando nos corremos del señalamiento, en lugar de decirle, mirá, vos tu culpa, claro, ¿entendés? Eso es fundamental en el diálogo. El diálogo está como circunscripto a el señalamiento mutuo. Entonces, yo te digo que hiciste vos mal, vos me decís, bueno, pero vos hiciste tal cosa, y así vamos discutiendo en un sinfín y sin sentido eternamente. Claro. Si partiéramos de lo propio, si yo te muestro cómo me siento, asumiendo que a vos te importa, ya está, o sea, ya la base está garantizada. Vane, has llegado al estudio abrazando un libro, entiendo que es tu libro, que se llama Ancestras. Se llama Ancestras. ¿De qué va eso? ¿Tiene que ver con la temática? Tiene todo que ver con la temática. Bueno, estoy súper feliz, es mi primer libro, es la historia de mis 3 abuelas, que no voy a spoilear nada, así que a quienes estén viendo van a tener que comprar el libro para saber por qué tengo 3 abuelas. Pero tiene mucho que ver porque Ancestras es sobre todo una propuesta a indagar, a volver a nuestro linaje, a los patios de las casas de nuestras abuelas, a las comidas que nos hacían nuestras abuelas, a las anécdotas y esos lugares seguros de nuestra infancia, pero es volver ahí, no a buscar la herida, sino a buscar el poder. Esas mujeres que fueron tan poderosas, que en tiempos tan distintos y tanto más hostiles en muchos sentidos, con menos recursos, pudieron con cosas que hoy nos resultan inimaginables, parecen épicas, ¿no? Como de ciencia ficción, y sin embargo ellas fueron capaces de sobrevivir guerras, hambrunas, pestes, muertes, y construir hogares que nos brindaron a nosotros, me parece, un portalcito mágico donde ir a refugiarnos, ¿no? ¿Dónde se consigue, Vane? Bueno, se consigue, pueden contactarme a mí a través de Instagram, por Mercado Libre también, lo pueden comprar. Y por el momento, y ahora va a estar en Amazon también. Buenísimo. Así que bueno, por el momento ese es el medio. Antes de cerrar una cortita como para llevar un marco de esperanza, digo, ¿se pueden curar las heridas emocionales? Digo, o sea, ¿podemos llegar a un punto en el que esto no nos afecte? Hay que trabajarlo. Sí, hay que trabajar. Pero sin lugar a dudas, que no nos afecte, digo, el camino es que nos afecte, porque es lo que nos pone en movimiento, ¿sí? Pero la vida se trata de esto, de ir sanando y seguir caminando, y bueno, nos sangrará otra parte y seguiremos caminando y sanando. Sí. Total. Vane, muchísimas gracias. Éxitos con este libro maravilloso que tenés en tus manos. Y te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.